Nació en Rivadavia, provincia de Buenos Aires, el 25 de febrero de 1944 y es el segundo de los 4 hijos que tuvieron el empleado petrolero Francisco Pachamé, de ascendencia araucana, y la ama de casa Pía Oribe, de ascendencia vasca. Realizó la primaria en el Colegio Salesiano de Ensenada para luego recibirse de maestro mayor de obras en el industrial Albert Thomas de La Plata. Este destacado futbolista y entrenador inició su carrera profesional en 1963 en Estudiantes de La Plata, equipo en el que jugó hasta 1971 y posteriormente en el período 72 a 76. Además de jugar en el equipo Pincharrata, formó con la camiseta de Boca Junior entre 1972 y 1973, en Quilmes y Lanús en 1977, en Independiente, en Medellín, Colombia, entre 1978 y 1979, y en Rochester, Lancaster, de Estados Unidos, entre 1979 y 1980. Como jugador, levantó 6 trofeos, todos con Estudiantes de La Plata: la Copa Metropolitana del 67, la Intercontinental y la Internacional del 68, y 3 Copa Libertadores, la del 68, 69 y 1970. Como entrenador, se inició en 1980 en Quilmes, luego en Estudiantes de La Plata en el 81 y posteriormente obtuvo el ascenso de categoría para el Club Atlético de Temperley en 1982. Fue también director de selecciones juveniles de la AFA entre 1983 y 1990. Además de integrar el equipo técnico de la selección mayor campeona en México 1986 y subcampeona en Italia 1990. Con nosotros y con ustedes, Carlos Pachamé. Carlos, un gusto tenerte en Ciudadanos Ilustres. Muchísimas gracias y muy amable por la invitación. Bueno, pues sé que cuando yo repasaba tu biografía, jugaste al básquet. Sí, Podrías haber sido un gran jugador de fútbol. Podría haber sido un jugador de básquet destacado. Sí, según los compañeros que teníamos, jugaba bien, pero teníamos en el Club Náutico Ensenada, teníamos los mellizos de Isario, que después jugaron en el campeonato provincial, Agoura, Puche Agoura, que también estuvo con Delizazo, con todos los monstruos en selección de provincia de Buenos Aires. Y claro, pero con esta altura, unos 75 horas estaría para poder ir, ¿no? Porque claro, después vino Finito Germán. Claro, era un momento de jugadores altos. Sí, pero sí, me gustaba aparte en esa... Podría ser un buen base con unos 75, sí, es verdad, sí, como lo hacía Gobras, como un jugador y gran amigo. Claro. Carlos, contame cómo estaba compuesta tu familia en esa infancia que tuvo mucho que ver con el deporte. ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Mi papá era de Saladillo, mi mamá era de Fortino Olavarría, donde yo nací, y bueno, ellos se fueron a vivir a Buenos Aires. Nació mi hermano Francisco, que falleció hace 2 años, y después de Buenos Aires se fueron al campo, y yo nací en Fortín. Después de Fortín vinieron a Ensenada y nació Atilio Marcelo, que es abogado también, y después Norberto, que es el más chico. ¿Tus hermanos eran buenos para los deportes? Sí, salvo Atilio, que no le gustaba mucho. Después Francisco jugaba muy bien al fútbol, igual que yo. Norberto también. Llegó a Estudiantes hasta la tercera reserva, después jugó en Banfield. Sí, bastante. Nos gustaba el deporte, pero era lo que hacíamos. Por ejemplo, vivíamos en Ensenada y todos los amigos hacían deporte. Así que en Club Náutico, que fue un poco la base de la educación, de lo que hicimos en formación en cuanto a deporte, amigos, básquet, vóley, remo, natación, entonces tenías de todo. Y porque era tu infancia, era una infancia más de club, de salida, Exacto. No tanto de juego electrónico o de estar adentro de la casa, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, llovía, bueno, a las 4 nos vamos al club a bañarnos. Entonces llevábamos las toallas, unos sándwiches y nos íbamos al club y estábamos ahí con lluvia y compartíamos, pero era otra cosa, otra vida más de deporte. Más tranquila. Más tranquila también, sí. ¿Y tus padres a qué se dedicaban? Mi papá trabajaba en YPF. Ah, mirá. Sí, y mi mamá ama de casa porque nosotros éramos 4
Mi tía Porota, que era asistente social, hoy tiene 96 años, un cariño grande, sí, Porota vive con mi hermano, y era, así que éramos 7, y venía gente que venía de Fortín, como estaba el provincial, o para algún tratamiento o algo, y mi abuela, y venían a casa, así que éramos 7 de familia, ¿no? La casa grande. Sí, 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 y en Ensenada era pasillo, casa grande en el fondo, y tenías gallina, venían los chanchos, de todos había, era otra época linda también, sí, pero cosa que ahora... ¿Tuviste una infancia linda? Sí, muy linda, muy buena familia. ¿Y escuela primaria? Escuela primaria yo empecé, como habíamos venido en un colegio, el número 6, pero fui poco, y después pasé al colegio salesiano, Nuestra Señora de la Merced de Don Bosco. Nosotros todos los 4 somos exalumnos de Don Bosco. Mirá vos. Veníamos... ¿Esa era una elección de tu mamá, de tu papá? Sí, sí, yo decía, hasta ahora digo que qué inteligencia los padres de antes, ¿no? Que con el esfuerzo y sacrificio y la lucha, nosotros fuimos a un colegio pago, que era salesiano, que teníamos una enseñanza, y una formación cristiana y católica. Fue muy importante para nosotros. Yo digo, la capacidad de los padres en determinado momento es importantísima por la estructura que le dan a aparte los sin formación, porque tus padres no habían estudiado seguramente, no. pero tuvieron la capacidad para elegir ese colegio, esa orientación católica. Y aparte estudiábamos a la mañana, al mediodía íbamos a almorzar y volvíamos. Así que salíamos a las 5 de la tarde. Los domingos había que ir a misa para hacer deporte. Si no ibas a misa no podías hacer deporte. En ese entonces, yo te digo deporte, patinábamos, teníamos patines y por los pasillos enormes, básquet, fútbol. Yo hice una infancia muy linda, y yo hasta hace 6 meses, los chicos siempre el colegio Don Bosco, los exalumnos, todos los viernes a la noche de cada mes se reúnen, hay cena. Mirá vos. Y nos agrupamos, muchos exalumnos y muchos, por ejemplo, Adoura, que es un gran amigo y compañero, nos acompaña. Es decir, la gente que tenemos gran amistad, vamos al colegio a cenar juntos. Mirá qué bien. Sí, sí, muy bueno. ¿Y secundaria fuiste a...? Secundaria fui acostumbrado un poco al ritmo mañana y tarde, me fui al industrial. Venía de Ensenada y como en el micro nos descomponíamos y estaba el tranvía también, y entonces mi papá me sacó el abono en el tren. Entonces yo tomaba el tren en Dock Central, que quedaba cerca de mi casa, y bajaba a la estación. Y de la estación al colegio yo no sabía si había tranvía, micro, no, caminando. Y así que hasta tercer año, en cuarto, yo lo hice a la noche y también caminando. 11:15 salimos, 11:15, 11:30, caminando hasta la estación, cosa que hoy sería imposible. Claro. Y eso de tener la cancha estudiante al lado de... Y sí, era importante para mí, porque yo cuando, antes de ir al colegio, íbamos a entrenar. Claro. Para colmo nos tocó la etapa donde primero estaba Estel y Pedrillo, que eran el cuerpo técnico, y después ya vino Miguel Inomerielo, donde nos enseñó fundamental la organización que lleva a que un jugador, además de tener condiciones, puede desarrollar la actividad como corresponde. ¿En esa elección del Albert Thomas influyó tu papá? No. Fue mi hermano, estudió contabilidad, perito marketing, hizo después ciencia económica. Atilio estudió en el Sagrado Corazón de La Plata de secundario y después hizo abogacía. Y Norberto estudió en la Escuela de Ensenada y después se recibió de profesor de educación física. ¿Y vos por qué elegiste ese colegio? Porque yo estaba acostumbrado a la mañana y tarde. Claro, al doble turno. Entonces como que me gustaba el doble turno. Y después veníamos con el tablero, teníamos el guardapolvo para el taller. Y hoy, gracias a Dios, a toda esa enseñanza, me puedo desarrollar. Tengo muchas herramientas en mi casa, haciendo reparaciones de cosas pequeñas, ¿no? Pero sí, como un hobby.
carpintería, electricidad. Claro, porque el colegio era un gran taller. No, un gran taller, y grandes maestros teníamos. Sí. Hasta fundición hacíamos nosotros. En ese entonces teníamos que llevar el cuchillo y hacíamos el mango, me acuerdo que eran hipocampos de aluminio. No, qué bárbaro. Así que, no, agradecido yo a mis padres y al colegio también porque tuve una enseñanza y después compartíamos con el deporte y creo que eso hacía que nosotros pasáramos una infancia muy linda. Claro. Carlos, vamos a hacer una pausa y seguimos recorriendo tu vida, ¿te parece? Sí, cómo no. Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata. Municipalidad de La Plata. Gimnasio Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates, pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial. Ida, restaurante y casa de té. Calle 54, número 684, entre 8 y 9. Horario corrido, de martes a sábado. Cenas, de viernes a domingo. Reservas al 482-5875. Jardín Maternal Pie Pequeño, calle 1, número 344, entre 528 bis y 529 Tolosa. Teléfono 421-1559. Diprejep, número 6191. Búscanos en Facebook, Pie Pequeño Jardín Maternal. Sociedad Argentina, picadas, tablas gourmet, vinos, regalos empresariales, eventos. 422-6688, 483-6660, calle 12, número 260, entre 37 y 38. www.sociedadargentina.net. Cipla Estética, cirugía plástica y medicina estética. La doctora Mónica La Rosa pone a tu alcance toda la frescura y belleza que necesitas. Turnos al 421-3957 o al 15-465-8784. Búscanos en Facebook, Cipla Estética. Seguimos en Ciudadanos Ilustres con Carlos Pachamé. Muchas anécdotas fuera de cámara, bueno, nos da risa, ¿no? Los sobrenombres que había antes también, ¿no? Que le iban poniendo a la gente. Carlos, esto de estar al lado del club y te facilitaba, ¿no?, mucho el estudio y estar al lado de la cancha de Estudiantes. ¿Cómo fuiste organizando tu vida deportiva, el estudio? Sí, y el trabajo. El trabajo, porque trabajabas también. Sí, trabajaba en el sindicato de YPF, en Ensenada,
que estaba en la calle Colón, al lado de la comisaría, y entonces estaba en la selección juvenil y 2 veces por semana nos citaba Duccini, iba, y llegó un momento que me dieron el ultimátum, si seguía 2 veces por semana, me despidieron y seguía estudiando, y entonces en un momento dado fui a ver al asesor de gobierno, que era el doctor Oleastro, que le decían, Panchito Oleastro, un caballero. Hace poco estuve con familiares de él, con nietos, y una gran persona, simpatizante de estudiante. Entonces fui a pedirle que necesitaba trabajar, como me habían despedido por la selección. Bien, en un momento dado me dijo que está bien, que iba a ver... ¿Cómo te daba una mano? ¿Cómo me daba una mano? Entonces, ¿yo qué hacía? Mi opinión era que si no me llamaban no había nada, pero si había algo, entonces me iba con el bolso a la tarde a entrenar, después me iba a estudiar y pasaba antes a las 2, 3 de la tarde a ver si había algo. Y la secretaria me comentaba, no, pero venite dentro de unos días, ahora no. Entonces mi pedido era, ¿qué pasa si se da por un trabajo y yo no estoy? Debe tener tantos pedidos. Entonces yo me quedaba 1 hora y después me iba a entrenar y al colegio. Y entonces yo creo que al mes me llamaron por medio de la comisaría en Ensenada que me presentara. También esa actitud tuya de ir todos los días y de estar preocupado por conseguir trabajo también debe haber influido, ¿no? Sí, porque claro, viste cómo son los temas políticos, sí. Y entonces uno se da cuenta de que a veces, la influencia fue buena, y después yo trabajé como secretario de él un tiempito para tener tiempo, y después estuve como secretario en la parte, el director de administración, y después ya, quedé empleado en asesoría de gobierno. ¿Cuándo te diste cuenta que eras bueno para el fútbol, que como quien dice, en el potrero te le ibas a rebuscar por ahí, que ese era tu caminito? ¿Cómo? Porque, vos tenías un trabajo en un lugar piola, en un lugar que te iba a posibilitar estar bien. ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo iba a ser el fútbol? Y ya de chico nosotros, 12, 13 años, jugamos en campeonatos. Que en Ensenada estaba con Bocha Flores. Ahí hay una foto que jugábamos en la garita. Jugaba Flores, estaba yo, Banana Correa y otros 2 chicos más que no me acuerdo el apellido. Y nos dirigía un tal Arias, un caballero también, una gran persona. Y entonces jugamos lo que era el papi fútbol. Claro. Y después jugamos en lo que era la Copa Tilly, en estudiantes. Y de competir en esos campeonatos siempre, como hay ahora, algunos scouting, y nos llevaban a estudiantes para probar. Y a medida que íbamos... ¿En qué año fue eso? Y eso teníamos 12 años, 12, claro. 13 años. Sí, eran ¿Y quedaste? Sí, quedamos, fui yo, estaba Bocha, estaba yo, después de afuera, después estaba Verón, que era la parte de Berizo. Y sí, quedamos, y ahí se fue. Yo me acuerdo, claro, yo siempre... ¿Te formaste en el club? Sí, inclusive... O sea, desde los 12 años en el club, sí. El club y yo hacía parte de tu vida. En ese interín hubo muchas idas y vueltas, porque como yo no jugaba, yo me acuerdo que mi papá me llevaba los domingos a la mañana, a las 5, a las 7 estábamos en la estación, íbamos, Huguito Mercerá, Bocha Flores, Verón, Malvernat, y llegábamos y no jugaba. Entonces en esa época no era como los cambios. Estaba mi papá mirando en la tribuna y yo me iba a la otra porque me daba vergüenza, no me ponía. Y entonces en novena no jugué, en octava muy poquito. Y fui un día a... Qué perseverante, ¿no? Y dije, no vengo más, me voy a jugar al básquet. Me fui a jugar al básquet con Náutico y yo nadábamos, hacíamos deporte. Y después vino Miguel, entonces Miguel me llamó, me fue a ver y también me pusieron un poco algunos partidos. Entonces llegó un día y le dije a Miguel, no, yo me voy. Yo tenía un tío, hermano de mi mamá, en Trenquelauque, que tenía una estación de servicio. Entonces yo amagaba, si no juego me voy a Trenquelauque y me quedo allá. Escuchá, Carlos,
vos cómo, digo, hoy, si tuvieses que verte, sí, ¿no? ¿Por qué crees que no te ponían? O sea, hoy hago... mirándote, sí, si vos tuvieses que ser tu propio técnico en aquel momento, ¿por qué no jugabas? Un análisis, que por ejemplo tengo un segundo que tiene 14 años, está en la 9ª de estudiantes. Y trato de hacer un análisis objetivo, sea quien fue, como coordinador también, en la selección y juvenil también. Es difícil elegir, es difícil seleccionar. Y difícil después cancelarle o privarle de los sueños a los chicos. Claro. Pero lamentablemente uno está para eso también. Sí, claro. Pero yo decía, me acuerdo que era, ahora me voy a acordar, muy buen amigo después con el tiempo que jugaba en mi puesto. Juega mejor que yo, que está bien, porque nosotros veíamos quién jugaba bien. Compañero Guito Mercerá, un jugador con una calidad extraordinaria, y bueno, jugaban, y bueno, yo digo, debo jugar mejor que yo, y no juego, bueno, está bien, pero iba a entrenamiento y no me ponían, y bueno, entonces, que con todo su derecho, pero uno quiere jugar. Claro. Y entonces, bueno, empecé con eso y ya Miguel me empezó a poner de marcador de punta, pero el criterio era o jugaba mejor o estaba mejor, y en definitiva, porque uno lo piensa. O te veían mejor. O no me veían para jugar. Claro, veían a otro mejor, claro. Eso es la decisión que uno hace ahora, pero en ese momento no importa, uno quiere jugar. ¿Y vos te acordás del primer partido en primera? ¿Cuando debutaste? Sí, mira, traje una foto. El primer partido en primera fue contra el Yabacuara, un amistoso, año 62, me parece. Yabacuara 62, el primer día del 63. Que había un brasileño que después jugó en Newell's Old Boys, un Zucca, que tuvimos ahí un encontronazo en el primer partido. Ese fue el primer partido que jugó con la primera. Bueno, ahí jugaba Bochaviel. ¿Nunca pensaste que de ese primer partido en el año 62 iba a llegar a tantos logros? Porque vos decís en la ciudad de Pachamé y es sinónimo de estudiante, es decir, estudiante. Sí. Los platenses y los pinchas y los que no son pinchas te tienen identificado con el club como una marca registrada del club. Me siento identificado también. Lo que pasa es que cuando uno es joven tiene sueños y ahora también, claro. Sigo teniendo sueños, pero en ese momento los sueños son tan grandes y yo siempre fui muy tesonero, no claudiqué nunca, que ahora se denominaría resiliencia, ¿no? Sí. Que es la condición de no abandonar y de seguir. Sí, claro. Y si hay errores o caídas, tomarla como una enseñanza y seguir. Carlos, vamos terminando en este primer programa. Yo voy a cerrar el programa, pero nos quedamos charlando, ¿te parece? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar aquí en el recinto del Consejo Deliberante el sábado a las 18:30 para ser juntos ciudadanos ilustres.